Presidente, hoy la oposición, también María Corina Machado, ha dicho Zapatero no hace mediación, lo que hace es negocios en Venezuela. Escuche lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Mírenlos, amarraditos los dos, Delcy y Sánchez, Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehuyen como tiranos panza arriba. Presidente. Bueno, es un discurso completamente pasado ya, ¿no? Siempre les pasa lo mismo, que no se enteran del momento político en el que está Venezuela y se agarran al discurso radical. Hay un cambio, hay unas reformas, apoyémoslo. El presidente Sánchez ha tenido con Venezuela y los venezolanos una actitud ejemplar. Y yo sí digo, nunca he hablado con María Corina Machado, no la conozco, porque ella nunca estuvo en los procesos de negociación cuando yo estaba. Pero, hombre, venir a España y no querer reunirse con el presidente del gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos en el mundo, al menos para interesarse por esos 300.000, 260.000 a los que este gobierno ha concedido un permiso humanitario de residencia cuando Trump les quiere echar. Y cuando hemos acogido a todos los líderes políticos que han tenido que salir de Venezuela, le podría hacer una lista larguísima, porque me reúno con ellos con frecuencia. Por favor. O sea, España se ha portado con Venezuela, este gobierno se ha portado con Venezuela con una gran dignidad y generosidad, apoyando a los venezolanos y apoyando las causas sensatas de avances en derechos y en democracia. Por cierto, haciendo lo que hicieron con nosotros, Porque yo siempre digo, ¿cómo ahora vamos a poner trabas y hablar de la prioridad nacional cuando este país vivió como nuestros compatriotas, nuestros abuelos y bisabuelos se fueron a Argentina, a Venezuela, a México y fueron tratados muy bien? En México, el general Cárdenas, lo que hizo. Hombre, por favor. Presidente, por favor. A mí creo que eso es, además, eso sí que es ser un patriota. Porque fíjese, lo importante de un país, como de una persona, no es lo que uno se crea de sí mismo, ni las banderas que se ponga, ni el pecho que luzca a sí mismo. No. Lo importante de un país es cómo te vean los demás. Y hoy me siento muy orgulloso que en el mundo, en general, se vea a España como un país abierto a la convivencia, solidario y además defiende la paz. Lo importante es cómo nos vean, El franquismo se veía, era lo mejor, Franco, y el resto de Occidente era lo peor. Y éramos el oprobio en el mundo, daba pena en el mundo la España de Franco en cualquier país decente, civilizado. Presidente, hay una imagen que ha trasladado imagen de España, imagen de, échele un vistazo, es esta. ¿Cómo lee esta imagen? Habla por sí misma. El cantante el que no conozco tampoco, se ha disculpado de alguna manera y tal, se dejó llevar ahí, pero lo importante es todos los que estaban ahí gritando eso. Eso, sí. Y encima gritando contra Sánchez. Todos están ahí porque el gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país. Por favor. Bueno, yo pienso que en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconoce a los demás. Muy importante. Para mí eso es decisivo, yo trato de reconocer siempre. Yo lo acabo de reconocer, que el cambio que hubo en Venezuela y que la política de diálogo de Marco Rubio con Delcy y con Jorge Rodríguez es una política que funciona siempre el diálogo. Y en Irán no va a funcionar. Pablo, a veces. Sí, presidente, hay mucha gente que ve con preocupación el acercamiento de España a China. Más en el momento en que con Estados Unidos las relaciones son las que son. Claro, China es un régimen que no es precisamente campeón del mundo en derechos humanos, no lo es, pero es que además, entre otras cosas, está entre los tres que más ciberataques, ciberespionaje hace contra España. ¿Cómo explica usted este acercamiento? No, pero vamos a ver, es que aquí hay una cosa muy curiosa, permítame. El señor Rajoy viajó 3 veces a China, ¿no? Seguramente más que yo como presidente. La época en la que se incrementa más la inversión de China en España es con Rajoy.
Ahora estamos viendo cómo el presidente de Andalucía fue hace 2 años, creo, ¿no? Y había un titular de un periódico que titulaba Moreno Bonilla, la conquista de Asia, ¿no? Ahora está el presidente de Galicia viajando a China. Los de Extremadura tienen oficinas en China. Y entonces resulta que va el presidente del gobierno, ¿no? Y entonces ya es que va de cómplice de un régimen oprobioso. Ah, y todos los del PP, dice, le oigo al presidente de Galicia decir, no, bueno, yo no voy como político, voy en un viaje comercial. Digo, anda, este es ciclista. O sea, no son políticos. Los del PP cuando piden a China inversiones y cuando van a China y tal, no son políticos, son ciclistas. Y los del PSOE sí, políticos que van allí ideológicamente. Pero esto, ¿puede haber más hipocresía? ¿Puede haber más hipocresía? Pero si están todos los presidentes autonómicos deseando las inversiones chinas, yendo a China, haciendo esa agenda china. Ah, si va Pedro Sánchez o va Zapatero, ya es que vamos allí Es que cualquier día dicen que Pedro Sánchez es como Mao Zedong, hombre. Es que es así, es una cosa tan insólita, tan delirante. Es un delirio. Presidente, quiero preguntarle porque todo esto es la agenda ahora mismo, aquí en lo político y en lo internacional. Quiero preguntarle por corrupción y los distintos casos que hay, empezando por las sospechas que se lanzan sobre usted o que hay sobre usted. Sí. Usted ha cobrado 463.000 euros de una empresa, de un empresario amigo suyo, Julio Martínez. De una consultora, no de un empresario, de una consultora. 463.000 euros entre los años 2020 y 2025. Correcto. Esa empresa está siendo investigada por el rescate de Plus Ultra. No sabemos. Presidente, ¿usted cobró por facilitar ese rescate? ¿Usted ha cobrado por eso? He contestado esa pregunta como 120 veces. En absoluto no intervine en ningún momento, ni en ese rescate, ni en ninguno, ni en ninguna actuación de la Administración. 300 preguntas contesté en el Senado, aunque estoy dispuesto a volver. Presidente, esa sociedad es una sociedad pantalla, es una sociedad para pagarle a usted. En absoluto, es una sociedad que hace consultoría, que ha tenido varios clientes, como se está conociendo, y que además no solo ha tenido una relación conmigo, evidentemente, principal conmigo, porque soy, en fin, un consultor que tiene un cierto valor, ¿no? Yo se lo decía el otro día a algún medio de comunicación cuando en una entrevista me preguntaba, bueno, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, yo no voy a decir cuánto puedo cobrar por una conferencia, cuánto me ofrecen, porque siempre me ofrecen, ¿no? Bueno, no todo el trabajo, que es mucho el que hago, porque viajo muchísimo y tengo, en fin, la inmensa mayoría no tengo remuneración, otros sí, porque creo que debo ser así, en fin, hay que trabajar en la vida. Y yo le decía a un medio de comunicación, que dice, no, pero ¿cuántas veces me ha convocado usted aquí desde septiembre? 5 veces. Ah, entonces es que mi palabra y mis opiniones valen algo, porque a usted sí le vale a esta cadena, ¿no? Y a estos medios. Es como lo de China. Oiga, pues nada, todos estos periodistas, todos los medios que critican tanto a China y tal, que cuenten cuánta publicidad tienen de empresas chinas. Uy. Presidente, ¿Es qué? ¿No? pero hay cuestiones que la oposición está planteando y que son legítimas. Se citan las fotografías de usted corriendo con ese empresario 2 días antes de que ese empresario sea detenido. ¿Usted le avisó? No, está bien esta pregunta, fíjese, me lo tomo con una cierta sonrisa ya, ¿no? Porque aunque el hecho no deja de ser preocupante, cuando no grave, ¿no? Porque obviamente yo no tenía ni idea de que para mí fue un shock que tuvieran a este amigo mío con el que corro habitualmente, y corría, y ese día, 2 días antes, resulta que hay un reportaje fotográfico conmigo. Una de dos, o ese reportaje, yo no lo creo, es un reportaje oficial y se ha filtrado mal, o es un reportaje privado que han hecho unas personas sabiendo, obviamente, que iban a detener a alguien que estaba conmigo, ¿no? No sé si algún día podré saber qué ha pasado, pero no es una cosa menor. No es una cosa menor, aunque yo me lo tomo, en fin, con cierta tranquilidad, pero obviamente es completamente ridículo, porque además quien insinúa eso está insinuando que había funcionarios, policías o guardias civiles que me contaban a mí que podían detener a un amigo mío, lo cual es grave. Y si insinúan eso, que digan qué policías y qué guardias civiles. Es una falsedad asquerosa, una falsedad asquerosa. Asquerosa solo para intentar eso, pues decir, no solo eso, no detener a un amigo mío, sino que además de un chivatazo. No, ya le digo, pero yo voy a hacer las campañas electorales. Presidente, porque esto, evidentemente, desde el 2023, a mí me dan...
¿Usted cree que se ha hecho para desactivarlo en campaña? Yo lo encajo... No, pero hombre, que no les gusta que esté en campaña es evidente, ¿no? Y que intentan tal... Pero mañana voy a Jaén ya, ¿eh? Hoy esto ha llegado al Congreso de los Diputados. Hoy Tellado ha planteado esto en precisamente esa sesión de control. Mire, ahí sigue usted con sus insultos a los jueces. Usted sabe, igual que yo, que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí, mintiendo en sede parlamentaria, ha mentido incluso hasta en el Tribunal Supremo. Como presidenta de Baleares, le abrió las puertas a una trama corrupta. Ustedes son una organización criminal. Entréguense. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse. Presidente, hoy el Partido Popular dice al gobierno lo cerca la corrupción. El caso Begoña, el Partido Popular tiene razón en esto. Si Mira, Begoña Gómez sí. es condenada, Sánchez debe caer. Voy a decir, fíjese, hay muchos procedimientos judiciales, ¿no? Y que afectan a temas de escándalos y tal. No en todos, hay muchos que se respetan la actuación de los jueces. La mayoría, la inmensa mayoría, no hay una crítica, no hay, bueno, puede haber algún comentario. Pero yo debo decir, porque además, obviamente, es la mujer del presidente del gobierno y sé lo que supone ser mujer del presidente del gobierno, o pareja, siempre han sido mujeres aquí. A ver si alguna vez ya podemos hablar más de pareja o de cónyuge, ¿no? Y me parece, este procedimiento judicial me parece insólito. Insólito. O sea, las cónyuges, las mujeres del presidente del gobierno, todas han tenido una asistente o dos a veces, ¿no? Y lo es para todo, como es normal. Yo, a lo mejor esto pues no se ha explicado suficientemente, los jueces deben de entenderlo, deben de comprenderlo. Cuando uno ha estado en esa función, ahora yo lo puedo explicar con facilidad. Es decir, ¿por qué? Porque una persona que asiste, y fíjese, nuestra presidencia del gobierno en cuanto a asistencia de las parejas y tal es completamente modesta en relación con las otras presidencias que yo he conocido, de cualquier país importante del mundo, que tienen mucho más staff. Pues esa persona la atiende en todo, en su actividad protocolaria, en la actividad institucional, en la actividad profesional, en la actividad privada, porque de lo que se trata es de una cierta protección y acompañamiento, precisamente para que nadie se prevalga de la mujer del presidente del gobierno. Protección y acompañamiento en las tareas que, por cierto, bastante tienen que esfuerzo supone, ¿no? El protocolo, la asistencia, actos, y tiene una actividad profesional. Begoña Gómez ha tenido una actividad profesional desde antes de entrar en la Moncloa, en la misma línea. No se ha beneficiado en nada, no ha consolidado ningún futuro de nada. Me parece insólito este caso. Lo tengo que decir así. Para mí el más insólito de las instrucciones penales que he conocido. Porque, claro, como sé muy bien el papel que tiene una mujer del presidente del gobierno y lo que es Begoña Gómez y lo que ha hecho, me parece increíble. ¿Hasta qué punto hemos llegado de pedir la 24 horas? Y añado algo, que me parece también importante. Se ha abierto un debate sobre la crítica o no, que insisto, no generalicemos, señor Tellado, nadie está generalizando. Ahí la mayoría de los procesos judiciales no se critican, no se cuestionan. Pero debo decir a continuación dos cosas. Primero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue imputado, trató de ser imputado por el señor Peinado. Y el Supremo, con una contundencia poco habitual, dijo que no había absolutamente ni el más mínimo indicio, ni de lejos, para imputar al ministro de Justicia. Oiga, pues es normal que el ministro de Justicia responda con contundencia al señor Peinado, normal. Él lo tiene en su carne y todos vimos aquella escena. Y dos, que me parece muy importante. Ojo, sería bueno que un día se hiciera aquí un mínimo informe sobre, por ejemplo, lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la gran democracia de las libertades, sobre la libertad de prensa y de expresión y la crítica a los jueces. Es que hay sentencias, esto es un tema muy debatido, muy importante. Sentencias que dicen, en una democracia criticar a los jueces es esencial para la democracia, esa capacidad. ¿Por qué? Porque la independencia no está en cuestión. Esto es un debate falso.
La independencia la tienen porque lo dice la Constitución y la ley, como debe ser. Ningún juez se siente afectado por un debate público. No es cierto, no es la independencia, pero el derecho de crítica y los primeros valedores de ese son los jueces, lo han sido el Tribunal Supremo, lo ha sido el Tribunal Constitucional. Es la esencia de la democracia. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos hoy como democracia, como sociedad libre, avanzada, empezó por la libertad de expresión y la libertad de crítica. Presidente, ¿me está diciendo usted que hay lawfare, que hay jueces haciendo política bajo las togas? ¿Me está diciendo usted que hay guerra No, sucia? yo lo ¿Usted que le han digo- hecho fotos? Dice usted que... No, yo nunca haré una... Que son un seguimiento. ¿Hay guerra sucia en España? Me vanaglorio de ser la antítesis del señor Tellado. O sea, que jamás haré alguna acusación. Yo hago una argumentación y una reflexión. Simplemente, por ejemplo, del auto del señor Peinado. Claro, comparar a un presidente de gobierno democrático, dejar la insinuación con Fernando VII, con el rey absolutista, que por cierto restauró la Inquisición en España, pues es un auto que tiene un contenido político. No lo vamos a, es que eso es una reflexión política. Es una reflexión política, no es jurídica, porque evidentemente nada tiene que ver. Y por tanto, insisto, permite, no, exige un debate y una contradicción política. Esta es la grandeza de la democracia.